A dar esta conferencia de prensa en el Congreso con la asistencia multitudinaria de la prensa nacional y la transmisión en vivo y en directo del Congreso de la República. Ciertamente que las dos afirmaciones que he hecho anteriormente son tan inverosímiles como que se está haciendo un acto patriótico al entregar el lote 192 a una empresa extranjera. Estamos en un momento clave para el país, porque no solo el pueblo de Loreto, sino el país en su conjunto está exigiendo que el lote 192 sea entregado para que Petroperú lo administre y lo desarrolle. Existe una situación de crisis política e institucional en el Congreso, porque las bancadas que tienen mayoría, sumadas sus votaciones, han anunciado que van a votar a favor del proyecto de ley que yo presenté y del que ha presentado la congresista Natalie Condori. Y en este proyecto de ley lo que se señala es directamente que, estando en proceso de adjudicación el lote 192, que tiene 7.000 millones de petróleo probado, millones de dólares, que tiene ahora la producción de 10.000 barriles de petróleo diarios, que produce el 20% de lo que produce el país y que en los próximos 8 meses o un año podría pasar a producir 25.000 barriles de petróleo diarios. Este lote se ha adjudicado a la empresa Pacific y se ha adjudicado bajo una modalidad que es bueno decirlo, es por 2 años y un contrato de operación. El concurso para que participaran las empresas para una concesión por 30 años fue declarado desierto porque 3 empresas que compraron las bases no se presentaron. A ser declarado desierto correspondía, era el momento de pasarlo a transferirlo a Petroperú y que Petroperú convoque socios y convoque además a los contratistas o a los que se hace contrato para los niveles de operación. En vez de hacer eso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, tratando de fundamentar lo imposible de fundamentar, el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado ahora dice que no le quedó otra cosa que entregar a la empresa Pacific, que está técnicamente en quiebra, de entregarle, y que además el presidente de esa empresa, en el caso del Perú, está trabajado hasta hace poco como presidente, que es actualmente presidente de Perú Petro, y ha trabajado hace poco en Pacific, quería decir, no queda otra cosa que entregarle a esa empresa para que haga trabajo de operación. ¿Qué ocurre? Ocurre de que eso es ilegal. Se ha reducido el pago de regalías a 16% y se ha además excluido a Petroperú y a los pueblos amazónicos de los acuerdos que ya se tenían en cuanto a la consulta previa, que fue hecha por 30 años. ¿Qué corresponde hacer? Cuando la bancada de Gana Perú ha votado en sentido distinto a lo que ha dicho su ministra de Energía y Minas y ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, cuando el Fujimorismo, Fuerza Popular, luego de impedir que se vea el proyecto de ley, ahora su líder, Keiko Fujimori, anuncia que van a votar a favor que Petroperú asuma el lote 192. ¿Qué corresponde? Lo que corresponde es atenerse al sentido de la patria, atenerse a la legalidad. En la legalidad y en el interés de la patria, en el interés de lo que reclaman los pueblos de la Amazonía que han convocado a un paro de 48 horas los próximos días, lo que hay que hacer es muy simple. Lo acaba de anunciar, entre otros, el especialista Aurelio Ochoa, que fue presidente de Perú Petro, y ha anunciado una cuestión muy básica y elemental. Este contrato de servicios por 2 años es un contrato donde en forma irregular y extraña se le da no solo a la empresa privada, sino se le da a que sea su contraparte Perú Petro. Perú Petro, ¿qué experiencia tiene en operación petrolera? Ninguna. O sea, la contraparte del privado por parte del Estado en un contrato de servicios es una empresa que no tiene experiencia en operación petrolera. Y Perú Petro va a tener que encargarse de ver los embarques, de ver todo lo que no tiene que ver. Más aún, el presidente de Petroperú acaba de viajar a Ecuador y ha dicho que va a hacer un convenio con los ecuatorianos para explotar Petroperú y la empresa ecuatoriana estatal
un lote en la frontera y traer el crudo de ese lote por el oleoducto norperuano. ¿Le van a creer al presidente de Petroperú si ni siquiera puede hacer que su empresa operadora sea la encargada de ver la contratación de servicios en el lote 192, que es el principal lote petrolero del Perú? Lo que corresponde es, como mínimo, que en este contrato de servicios, en forma inmediata, se transfiera la titularidad, como ha planteado Aurelio Ochoa, y me parece una propuesta técnica muy acertada, se plantea la titularidad que está encargada por parte del Estado a Perú Petro, que no tiene nada que hacer con las operaciones, y con el control de las mismas se la transfiera a Petro Perú. Ya llega la transmisión en directo por parte del Congreso de la República. Por eso es que el primer punto que debe discutirse esta semana en el Congreso y que esperamos que sea aprobado por mayoría o por unanimidad es que el lote 192, el contrato de servicios por 2 años, sea en primer lugar modificado en el sentido que la contraparte del Estado es Petro Perú y no Perú Petro. Eso no requiere ninguna cuestión especial, eso requiere la lógica, el sentido común y la legalidad. La empresa estatal encargada de operaciones petroleras y lo que tiene que ver con la operación petrolera es Petroperú. La empresa encargada de contratos es Perú Petro. No se le puede dar a la empresa encargada de contratos que tenga que ver con la actividad que tiene que ver con las operaciones. Primer tema. Segundo tema que también debe enfocarse, la reducción del canon petrolero, la reducción de los ingresos de la Amazonía. Se está reduciendo la regalía de una manera drástica para darle mayores recursos al privado. Eso tendrá que discutirse ciertamente con toda cabalidad, pero en cualquier caso tiene que haber un fondo de compensación del Estado hacia Loreto, hacia los pueblos amazónicos, para compensar la parte que se le está regalando al sector privado. Ya tiene que investigarse, tiene que hacerse una comisión de investigación de qué ha pasado en ese contrato, a ver si ahí hay ilegalidades y conflicto de interés, como hemos denunciado. Pero además de eso, o aparte de eso, tiene que señalarse en forma inmediata la constitución de un fondo para garantizar el canon petrolero, que es el 52% de los ingresos de los gobiernos regional, del gobierno regional y de los gobiernos locales, y que tiene mucha importancia en la dinámica de la población. En tercer lugar, y es fundamental, la consulta previa tuvo acuerdos. Esos acuerdos de consulta previa tienen que ratificarse de manera clara. Planteaban un fondo de un porcentaje que tiene que ser permanente en el proyecto que en el largo plazo debe hacer Petroperú. Al respecto, la clave la da la empresa Wood Mackenzie, la socia consultora de Petroperú, que es convocada justamente para hacer, y que señaló pasos claves en el 2015 para ejecutar la estrategia de la empresa. 2015, primer trimestre, segundo trimestre, están los pasos. Respecto al lote 192, primer trimestre, precalificación de socios, licitación y iniciar nuevas operaciones para el 2015, para este año. Y luego plantea cómo seleccionar al socio adecuado para el lote 192. Lo que se puede hacer en este proyecto de ley, arreglando, cambiando la barbaridad hecha por el Ministerio de Energía y Minas, es que se señale expresamente, se incorpore esta recomendación de la empresa Wood Mackenzie para cómo es el proceso de selección apenas dada la ley del Congreso, entrando Petroperú a asumir la contraparte que le corresponde en cuanto a la operación del lote, pero asumiendo la transferencia del lote, porque el lote está en manos del Estado y se le transfiere a Petroperú, se le ponga expresamente la conducción de lo que plantea el grupo, la empresa Wood Mackenzie, que es norma para Petroperú. Esto es, cuál es el proceso de selección de un socio que pueda permitirle garantizar los 30 años de funcionamiento en el lote 192. Es por eso que hacemos un llamado a todos los sectores. La patria está en un momento de gran tensión y de gran preocupación. No es asunto cualquiera. En la Amazonía se puede producir una inmensa masacre contra los pueblos indígenas que han decidido defender el derecho de Petroperú
el derecho de los peruanos a la soberanía energética y el derecho a la remediación ambiental. Y reclamamos que no se entre por esa vía, no se vaya por ese camino, que es el peor camino para la patria. Se debe ir por asumir las exigencias de los pueblos, y en este caso es no solo que Petroperú tenga la participación en el lote, sino que hay una real política de remediación ambiental. Esa política tiene ya acuerdos en consulta previa que tienen que ponerse en práctica, no solamente en cuanto al fondo de remediación ambiental, sino también en cuanto al uso del territorio. No puede ser que se plantee que se use por parte de la empresa que va a hacer operaciones la madera y el agua sin pagar nada, o sea, el uso del territorio sin dar ninguna contraparte. Tiene que haber un fondo con las comunidades nativas para el desarrollo de la población desde ahora, no desde los próximos 20 años, sino desde ahora tiene que hacerse ese fondo que camine en forma adecuada. Por eso va a haber la reunión de la Comisión de Energía y Minas este miércoles y el jueves se va a votar en el Congreso. Estamos planteando que la Comisión de Energía y Minas invite a Aurelio Ochoa, invite a Humberto Campodónico, convierte a los técnicos que dicen la verdad y que la Comisión trabaje con sensatez, con atención sobre todo a los intereses del Perú y en función de eso, dictaminando el proyecto que he presentado y que el proyecto que ha presentado la congresista Natalie Condori y otro de Marisol Espinosa, nos pongamos todos de acuerdo en sacar una norma muy clara, muy precisa. Y el día jueves, ojalá que por unanimidad, el Pleno del Congreso, dejando de lado a aquellos que no están con la patria, el Pleno del Congreso pueda respaldar de manera clara y taxativa que el lote 192 se adjudica en la titularidad del mismo a Petroperú, transfiriéndolo de Perú-Petro, y que se va a revisar en el sentido de investigar los problemas de incompatibilidad de este contrato y que se va a garantizar los ingresos de los pueblos amazónicos y los ingresos de la región de Loreto. Esas son las medidas que planteamos. Esperamos que se centre el debate, que no haya maniobras distractivas y que se atienda a lo principal que los peruanos estamos reclamando, que son los intereses del Perú, son los intereses de las poblaciones, son los intereses de los núcleos que viven en la Amazonía y son los intereses del futuro de nuestra patria. Muchas gracias.